Ya volvimos, está conmigo aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano nuestro neurólogo Jorge Salazar, con quien platicaremos del cerebro y la sociedad cuando se está preparado para tomar decisiones. Una pregunta muy importante, ¿en qué momento? Querido doctor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Nidia. Muy bien aquí. Un saludo para ti, para todos en el estudio y para tu público aquí en este inicio de año, ¿no? Pues es un tema, yo creo que de interés, este tema que tiene que ver con el cerebro y su proceso de maduración y la participación que esto puede tener en la toma de decisiones, ¿no? Como parte de una sociedad. Platicábamos fuera del aire, ¿no? De que el cerebro del humano, a diferencia de otras especies, pues termina de madurar cuando se nace, es decir, cuando nace el niño, dentro de los primeros 2 o 3 años todavía continúa un proceso de maduración que le llamamos de mielinización. La mielina es esta cubierta que tienen las células que se llaman neuronas, ¿no? Que son las que componen en buena medida pues nuestro cerebro, ¿no? Y hay que recordar que el cerebro está organizado por regiones o por lóbulos. Tenemos un lóbulo frontal que está relacionado con ciertas funciones que llamamos funciones ejecutivas, que tiene que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con la planeación, con la solución de problemas, pero también tenemos un lóbulo que se llama el lóbulo temporal, que tiene que ver con las emociones, la ira, el enojo, la alegría. Tenemos otra área dentro del lóbulo temporal que se llama el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, con lo pasado o con proyecciones hacia el futuro y muchas otras regiones. Entonces el cerebro va terminando de madurar en el niño durante estos primeros 2 o 3 años. ¿Y cómo lo hace? A nivel celular, entre las células, existen unos espacios que se llaman las sinapsis, que son estas conexiones que van haciendo las células, en donde se depositan un montón de químicos y de esta manera las neuronas se están comunicando, ¿no? Pues sucede que en el niño, en el recién nacido o en el niño menor de 3 años, estas sinapsis son el doble de lo que serán en la vida adulta. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso de crecimiento, de expansión, de comunicación y por eso en estas etapas los niños pequeños pues son como esponjas, literalmente, ¿no? El cerebro está diseñado pues, para adaptarse al medio externo y para ir adquiriendo una serie de habilidades. ¿Por qué? Porque biológicamente el cerebro tiene estos cambios. Pero ¿qué sucede? Que cuando se entra a la adolescencia o a la pubertad, entre los 11 y 13 años, existe un fenómeno que se llama la poda neuronal. ¿Esto qué quiere decir? Se ha visto que a esta edad se empiezan a perder una serie de sinapsis con mayor frecuencia. Este proceso se da desde los 3 años hasta los 11, pero digamos que a partir de los 11 o 12 años es mucho más notorio. Se van perdiendo o eliminando aquellas sinapsis que no utilizamos y se van fortaleciendo aquellas que utilizamos con frecuencia. Esto lo hace el cerebro pues, para ser más eficiente y mejorar su conectividad. Termina de mielinizarse, termina de formarse esta mielina que favorece la transmisión en las neuronas y esto trae como consecuencia que al final pues perdamos una sinapsis en una forma importante, por eso hay una pérdida de estas conexiones, pero en aras de fortalecer otras conexiones. ¿Y qué sucede en el adolescente? Bueno, pues que hay áreas que todavía no tienen esa madurez o esa conectividad, áreas que tienen que ver precisamente con la toma de decisiones, como la corteza del lóbulo frontal que se denomina corteza prefrontal. Y muchos de ellos pueden ser impulsivos. En buena medida no solamente tiene que ver el medio ambiente, que ciertamente Sí, el influye. medio ambiente y las hormonas pues juegan un papel, pero también hay una razón biológica, una cierta inmadurez, porque está en proceso de maduración, en este proceso de poda neuronal. Las conexiones con el lóbulo temporal que tiene que ver con las emociones, con la ira, pues tampoco están desarrolladas o están en este proceso de cambio, ¿no? Yo creo que esta poda neuronal tiene que ver con cambios para que el cerebro pueda adaptarse a las nuevas exigencias y desde luego esto trae como consecuencia pues cambios en la conducta, ¿no? Y a veces son motivo de choque entre los padres
y los adolescentes. Entonces, pues mi mensaje sería para los papás que en esta etapa tuvieran un poquito más de empatía, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro de un adolescente está en este proceso de maduración. Está cambiando, está en este proceso Así es. y podemos tratar de entender que no es que sean, porque lo dicen, es que eres terco, es que no lo comprendes, es que no eres responsable. Pues de alguna manera ser un poquito empáticos, ¿no? Entender que es una persona que está teniendo cambios, que tiene un proceso de maduración y que muchas veces no es plenamente consciente de los alcances de las decisiones o de los actos que está desempeñando, sin justificar, ¿verdad? Desde luego, conductas delictivas o de otro tipo, pero sí estar un poquito en esa frecuencia y también crear en el adolescente un ambiente de confianza, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hace el tener una buena comunicación con los hijos? Platícame lo que te está pasando. ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te sientes? Porque verdaderamente están habiendo cambios a nivel del sistema nervioso. No es infrecuente que los problemas de adicciones se den con más frecuencia en esta edad y tiene que ver con esta falta, entre otras cosas, con esta falta de autocontrol de estos impulsos. ¿Por qué? Porque vamos a decir que el cerebro de los adolescentes tiene plenamente desarrollados los centros que tienen que ver con el placer y con el disfrute de las cosas, pero este mecanismo de toma de decisiones todavía está en proceso de maduración. Entonces, todo esto que tiene que ver con el autocontrol, con estas funciones ejecutivas, con la planeación, con la solución de problemas, pues todavía pasa por un proceso de maduración un poquito más. Entonces hay este desequilibrio, ¿no?, entre una madurez de ciertos centros en relación con el placer y estos centros que tienen que ver con la toma de decisiones. Ahora, doctor, también se le dan a los adolescentes algunas responsabilidades que tal vez para la edad en la que están, pues no debieran de ser. Desde luego, y esto ha sido tema de debate, ¿verdad?, en algunos foros y se ha estudiado, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no tienen la madurez para asumir ciertos compromisos, ¿no? Desde quizás el tener pues un hijo, ¿no?, crecer a un hijo o cuidar a un adulto mayor o no sé, ciertas responsabilidades en algunos trabajos, ¿no? Incluso si lo llevamos a otros términos, ¿verdad?, tiene que ver con otras áreas como sociedad, ¿no? Tareas que tienen que ver con, por ejemplo, cumplir ciertos compromisos o deberes cívicos, ciertas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, el tener conciencia de mi responsabilidad como ciudadano dentro de la sociedad, ¿no? Por un decir, la basura, ¿no? A veces no somos conscientes, el tirar esa basura en la calle, ¿verdad?, pues no estamos contribuyendo. Para el adolescente eso es una experiencia más, ¿no? O la capacidad de poder decidir quiénes van a ser tus representantes del grupo, ¿no?, de la sociedad de alumnos, ¿no? Ni piensan, este me cae bien, esta me cae mal, o fulanita es atractiva, o me habló bonito, pues vamos a votar para la sociedad de alumnos por fulanito, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se pueden dar y desde luego el peligro del consumo de las drogas, que déjame decirte que a mí sí me ha tocado ver a nivel de la práctica que este fenómeno pues se sigue dando, ¿no?, y que desgraciadamente afecta muchísimo más a los adolescentes. Entonces es un llamado a los papás, ¿no?, a cobrar conciencia, ser un poquito empáticos y escuchar mucho a los adolescentes, porque muchas veces este cerebro pues no tiene la madurez que de alguna manera pues todos los adolescentes pues tienen que pasar por esta etapa. Si nosotros reforzamos ciertas conductas como la práctica del deporte, la lectura, ¿verdad?, el prepararse para la vida, la práctica de algún oficio, ¿verdad?, alguna carrera técnica, alguna profesión, pues pueden ayudar a prevenir todo esto. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que es un tema muy interesante. Los papás que nos hayan escuchado, pues estén muy pendientes, mucha comunicación con los adolescentes. Doctor, nos vemos la siguiente semana. ¿Qué le vamos a esperar? Nos vemos la próxima semana, Nidia. Muchas gracias. Un saludo para todos. Es nuestro neurólogo Jorge Salazar. Tenemos más información. Vamos con Fátima Ramírez.